Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a un nuevo Revista de Medio Oriente, el programa en el que Masa Gabriel les habla de medios de comunicación. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien, de vuelta en este espacio en el que te recibimos como cada semana para que hables de temas que te llaman la atención y que crees conveniente sacar en este espacio de Radio Sefarad. Creo que haces hoy referencia a un artículo, a una información que has visto en el diario El País. Sí, justamente quiero hablar del artículo como un ejemplo de uno de los problemas también al que nos enfrentamos en cuestiones periodísticas y que es un poco delicado. Mira, te cuento que además, después de que estéis oyendo los pajaritos de Boston, porque he aprovechado que está un poquito agradable para asomarme a la terracita donde se ven los pajaritos. Pero bueno, lo que te iba a decir, sí, es interesante porque es un artículo, no del Corresponsal, uno nuevo, o no un nuevo, pero que salía, que dice: el daño psicológico que sufren los palestinos es causado por una realidad social, política social y política injusta. Se hace eco de un estudio de la investigadora Rita Yankaman, que está en Ramallah, y que hace un estudio donde explica pues la situación de los palestinos, que yo creo que es muy... No he leído el estudio, todavía no he podido hacer el análisis del estudio y ver si el medio habla bien de lo que dice. En esa parte no está, y creo que es importante, creo que es muy importante traer la situación psicológica también de las víctimas. En este caso, he hecho un poco en falta que también hablen de la situación, por ejemplo, de los chiquitos que viven en la frontera sur de Israel y que tienen 15 segundos para huir de los cohetes. También hay un impacto psicológico en ellos que también creo que es destacable. Pero que es una de las cosas que te decía, cuando pones la lupa en uno solo de los aspectos, pues estás dejando en la sombra el otro. Y como siempre, la cuestión de la cobertura, que es un poco de uno de los temas que creo que es más destacable, siempre se centran en el sufrimiento israelí, perdón, en el sufrimiento palestino, y anulan completamente, ponen en la sombra el sufrimiento israelí. Y eso es un problema, porque alguien que se limite a leer la cobertura en español no puede entender, es imposible que comprenda ¿de qué tienen miedo los israelíes? ¿Por qué los israelíes reaccionan como reaccionan? Porque lo único que pueden ver son niños que sufren, palestinos, algo que llaman resistencia, que en este artículo hablan de la resistencia, que apenas te dicen, no, son 3 piedras, pero no entienden la amenaza vital a la que los israelíes son sometidos, y también la cuestión también psicológica. Cuando te hablan, no, los palestinos están hartos de una situación de guerra, y dice, bueno, ¿y qué ocurre con los israelíes? En fin, independientemente de que solo pone la lupa en un lado de la moneda, de la cara del conflicto, a mí lo que me parece también interesante es las partes en las que la periodista introduce. Y entonces podemos ver, por ejemplo, la introducción de este tema dice... La introducción del artículo dice: tras la partición de Palestina por la ONU en 1947 y la expulsión masiva de sus habitantes árabes por las Fuerzas Armadas israelíes, a los palestinos se les presentaba en la literatura científica como víctimas, terroristas o refugiados. Pero, en cualquier caso, sin ningún reconocimiento de que las circunstancias que sufrían afectaban a su salud mental. Es muy interesante. Literatura científica se los representaba como víctimas, terroristas o refugiados. En fin. Tras la partición de Palestina por la ONU, da la impresión de que había un Estado palestino y lo partieron. Bueno, esto ya sabemos todos a estas alturas que no, que hablamos del mandato británico de Palestina. La expulsión masiva de sus habitantes, no es cierto. No es cierto. Recordemos, se habla de unos 750.000 refugiados, no todos expulsados, y que son producto de la guerra que lanzaron los Estados árabes posteriormente. O sea, no es que Israel se parte el mandato británico en dos, se crea Israel y salen los israelíes a expulsar masivamente a las poblaciones. No es así. Se decreta la partición, Israel, o sea, se recomienda la partición, la ONU recomienda la partición, Israel acepta esa partición, y los Estados árabes, que son los representantes de lo que ahora entendemos que llamamos pueblo palestino, pero en aquella época eran los árabes de la zona, los árabes palestinos, y los Estados árabes los rechazan. Lanzan una guerra de exterminio, en palabras de su secretario general, para exterminar a los judíos, y resulta que, contra todo pronóstico, los judíos se defienden y ganan.
Entonces, no consiguieron expulsar a los judíos, pero hay resultados debido a esa guerra. Y entre esos resultados se habla de unos 750.000 refugiados palestinos, de los cuales muchos fueron expulsados, muchos se fueron voluntariamente porque seguían los llamados de los líderes. Los líderes dijeron, se marchan, terminamos con los judíos y ustedes vuelven. Y no pasó, no pasó. Luego hay otra guerra posterior que que hay varias guerras posteriores que también surgen a raíz de la acción árabe, de la negativa de los árabes a aceptar un Estado judío, que es la clave. Entonces, todo esto, en esa frase, está completamente manipulado y tergiversado, de manera que te da la impresión, como decía al principio, de que se crea Israel y que llegan los israelíes a más crear y se ponen a expulsar a gente. Y perdón, porque me he equivocado, he dicho que ese era el primer párrafo. No, el primer párrafo dice así, pero que era el otro párrafo que debería hablar. Desde principios del siglo XX, dice, desde principios del siglo XX, la historia de Palestina ha estado marcada por el conflicto y la violencia, la ininterrumpida ocupación israelí de Cisjordania, el bloqueo de Gaza y la negación sistemática de derechos a la población local. Vamos a ver por qué esto habría que estar interesado. Efectivamente, ha habido muchísima violencia en el siglo XX, principios, bueno, porque había, entre otras cosas, pogromos contra la población judía, ya que, en primer lugar, a partir de la Primera Guerra Mundial, son los británicos quienes ocupan esa zona. Antes estaban los otomanos. Principios del siglo XX, me pongo en 1900, estaban los otomanos. Pero cuando ocupan los ingleses, y hay intentos, por ejemplo, en 1929, de eliminar completamente a los judíos. Se masacra a los judíos de Hebrón, un pogromo en Hebrón, donde se expulsan, bueno, no en el 29, luego se vuelve a repetir, pero el caso es que ya no hay más judíos en Hebrón. Por eso ahora mismo Hebrón hablan de judíos colonos. Llevaban, pues no sé si es una de las zonas, es de las más antiguas de los lugares donde había judíos. Entonces, claro, efectivamente ha habido mucha violencia. Si hablamos de la violencia israelo-palestina, como la entendemos ahora, pues tenemos que remontarnos al 47, que es a raíz de la primera guerra de los estados árabes contra Israel. Y estamos hablando del 47, no sé si esos principios del 47, pero de principios del siglo XX. Pero la idea es, una vez más, fomentemos la demonización de los israelíes, dando a entender que desde que están ahí masacran, y bueno, cuando hablan de la ininterrumpida ocupación israelí de Cisjordania y el bloqueo de Gaza. Desde el principio del siglo XX hay ininterrumpida ocupación israelí de Cisjordania y el bloqueo de Gaza. ¿Qué clase de manipulación, qué clase de fórmula de decir esto que da la impresión de que es todo un problema de unos israelíes coloniales que luego cuando te hablan de la negación sistemática de derechos a la población local? En fin, lamentablemente esto lo vemos en el medio más leído, bueno, ni siquiera es ya el medio más leído, pero yo calculo que sigue siendo un medio prestigioso, uno de los medios con más influencia. Esto es la píldora diaria de la información que se tiene, por ejemplo, en El País, por lo menos por ahora o hasta ahora, y lamentablemente lo vemos muy repetido en la información en los medios en español. Hoy veía en el ABC, Israel va a anexar Cisjordania, cuando Israel va a anexar Cisjordania. No, Israel no va a anexar Cisjordania, Israel habla de un 30% que son zonas muy específicas. Es decir, también anexión es verdad que es un término políticamente cargado, los israelíes dicen que no es anexión, que es poner la soberanía, en fin, eso es debatible, evidentemente, ya, o sea, ni entremos en el término anexión, pero no es Cisjordania, es un 30%, son zonas específicas, pero no se puede pedir, es todo brochazos gordos, por un lado, lupa en el sufrimiento de unos, ignorar el sufrimiento de los otros, y encima una mala praxis periodística a la hora de escribir en la cual, sin decirlo abiertamente, estás manipulando la historia, estás presentando los datos desde una perspectiva en la cual se está demonizando a uno de los lados, con falsedades también, obviamente. Y este es nuestro día a día. Es muy agotador. Bueno, Masa, pues gracias por compartir esta información con nosotros aquí en Radio Sefarad, por buscar ese momento, aunque sea en el exterior, se agradece en estos tiempos de pandemia. Y nada, seguiremos contactando cada semana contigo para acercar a los oyentes de Radio Sefarad estos análisis que desde Revista de Medio Oriente
acercáis en vuestra página web, en revistamo.org, y también aquí en este Revista de Medio Oriente para Radio Sefarad. Hasta la próxima y gracias. Muchas gracias y hasta la próxima.